La guerra que está ocurriendo ahora mismo, mientras hablamos, en Oriente Medio, Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, asesinaron al líder supremo junto con varios comandantes, y luego vimos la respuesta iraní. ¿Cómo ves la situación actual entre Irán y, por otro lado, Estados Unidos e Israel? Bueno, creo que, ante todo, cualquier guerra es absolutamente impredecible, y haré algunos comentarios sobre eso en breve. Pero si tuviera que hacer una suposición muy general, subrayo suposición, sobre lo que creo que va a ocurrir en las próximas, quizá incluso pocas semanas, probablemente sobre todo en la próxima semana, pero tal vez hasta en 2, es que los israelíes y los estadounidenses van a causar un daño tremendo a Irán. Va a ser algo bastante grande y extenso, pero les resultará difícil mantenerlo. Irán, por supuesto, contraatacará, y esos ataques iraníes tardarán en acumularse, porque el bombardeo derivado de la cantidad de municiones que se pueden lanzar desde aviones es enorme en comparación con lo que se puede hacer con misiles balísticos. Es simplemente una cantidad enorme de armamento que se puede desplegar, y se puede hacer con una precisión relativamente alta, a diferencia de lo que los iraníes pueden lograr con misiles balísticos. Así que el impacto inicial sobre Irán será muy grande. Pero con el paso del tiempo, el peso de la presión se desplazará hacia los israelíes, principalmente porque, hasta donde podemos suponer, quiero subrayar que no lo sabemos con certeza, los iraníes tienen una capacidad significativa para lanzar ojivas de misiles balísticos contra Israel. E incluso si se tratara solo de cientos de ojivas de misiles balísticos, eventualmente podría ser mucho más que eso. Pero al principio podría limitarse a cientos. Esto va a suponer un enorme desgaste para Israel, que básicamente es un país bastante pequeño, con solo unas pocas zonas urbanas. Esas zonas urbanas serán extremadamente vulnerables a la amenaza y los daños continuos de los misiles balísticos que caigan sobre ellas. Así que no será un ataque relámpago del tipo que Irán está sufriendo ahora y seguirá padeciendo durante la próxima semana o 2, pero sí será persistente y acumulativo. Así que supongo que con el tiempo los estadounidenses y los israelíes no podrán mantener este asalto. Simplemente se quedarán sin municiones. Quiero decir, los estadounidenses ya tienen pocas municiones. Dieron mucho a los ucranianos, y los estadounidenses no tienen la capacidad de aumento que, por ejemplo, tienen los rusos o los chinos. Esto es algo que los extremistas estadounidenses que quieren librar guerras en todas partes no parecen apreciar. Nosotros, los estadounidenses, yo no quiero estar asociado con esta guerra terrible. Tenemos un sistema de apoyo militar que depende de lo que yo llamaría, capitalismo de amiguetes. Tal vez lo llame así. Tenemos estas empresas que están mamando de la teta del gobierno de Estados Unidos para construir sistemas militares y proporcionarnos municiones. Son empresas con ánimo de lucro. Cuando eres una empresa con fines de lucro y tu único objetivo es ganar dinero, una vez que dejas atrás todo el ondear de banderas que hacen estas compañías, eso es lo que son. Son organizaciones con fines de lucro, preocupadas únicamente por eso. No construyes tus instalaciones de fabricación más allá de lo que tus contratos puedan sostener, porque tener una gran planta de producción cuesta mucho capital, cuesta mucho dinero. Así que dimensionas tus instalaciones para poder producir lo que tus contratos y lo que prevés que te aportarán tus contratos te proporcionen. Un beneficio significativo. Así que no tienes esta gran capacidad de expansión incorporada en tus sistemas, como por ejemplo la que tienen los rusos o la que podrían tener los chinos, porque ellos cuentan con un sistema militar diseñado para proporcionar al país flexibilidad en caso de que surja una necesidad.
una necesidad militar. Debo decir que como estadounidense, sin apoyar estas guerras de elección, por cierto, pero como estadounidense que ha tenido preocupaciones sobre una capacidad de defensa estadounidense responsable, llevo décadas diciendo que no deberíamos privatizar nuestras industrias militares. Cuando privatizas tu industria militar, el ingeniero que trabaja para la gran corporación trabaja para el jefe corporativo. Así que cuando el ingeniero encuentra un problema con algo que están imponiendo al pueblo estadounidense, su lealtad es hacia la dirección de la empresa, no hacia el gobierno. Si trabajas en el gobierno y descubres un problema con un sistema de armas que estás desplegando, lo informas de inmediato a la dirección del país. La gente es consciente de los problemas y al menos tiene alguna oportunidad de intentar corregirlos. No es así en el sistema estadounidense. Itself es una organización fines de lucro que es leal a las ganancias, no a los intereses del país. Y tenemos ese sistema aquí, lo que da es un sistema muy inflexible. Y dentro de poco repasaré algunas cifras de producción relacionadas con las defensas aéreas, que te darán una idea. Y eso se debe realmente se debe a muchos problemas, pero en parte se debe a la presión ejercida a favor de las defensas aéreas, que los ingenieros competentes saben o deberían saber que no tienen la capacidad de hacer lo que afirman que van a hacer, tanto desde el punto de vista técnico como en cuanto a cantidad. También tiene que ver con las serias limitaciones técnicas y científicas a las que se enfrentan estas defensas aéreas, especialmente al tratar con misiles balísticos. Funcionan muy bien contra aviones, pero tienen casi nula capacidad frente a misiles balísticos. Y lo subrayaré más adelante en nuestra conversación. Así que estamos en una situación en la que las defensas aéreas, tanto de Irán como de Israel, desempeñarán un papel fundamental para cada uno de esos países. En el caso de Irán, las defensas aéreas que posee son relativamente vulnerables a la supresión. Esto es cierto para todas las defensas aéreas, a menos que se cuente con una fuerza aérea muy capaz que te respalde y te ayude a contrarrestar las defensas aéreas del otro bando. Por ejemplo, vemos en Ucrania que la Fuerza Aérea rusa, junto con el uso muy ingenioso de drones para agotar la Fuerza Aérea y las defensas terrestres ucranianas, ha resultado esencialmente en la destrucción de todas las defensas aéreas significativas en Ucrania. En Irán, tenemos una situación algo similar, aunque sus defensas aéreas son razonablemente competentes dentro de lo que cabe esperar de unas defensas aéreas. Son vulnerables a ataques desde tierra, fuerzas especiales y contramedidas electrónicas, y luego a ataques directos de aeronaves apoyadas por contramedidas electrónicas. Nunca esperé que las defensas aéreas de Irán funcionaran muy bien. Tienen cierta utilidad al obligar a las fuerzas aéreas estadounidense e israelí a enfrentarse a ellas, de modo que deben emplear recursos para suprimir las defensas aéreas. Pero una vez que esas defensas han sido en su mayoría eliminadas, se puede actuar de otra manera, sin permitir que causen lo que a veces se denomina desgaste virtual de tus fuerzas, porque tienes que emplear parte de ellas para suprimir y volver a suprimir constantemente los sistemas de defensa aérea. Y parece que el resultado esperado ya se ha producido en Irán, y las defensas aéreas han sido suprimidas, o en gran medida. En Israel, también tenemos defensas aéreas que no están funcionando muy bien, aunque por razones diferentes. Estas defensas aéreas no están actuando contra aeronaves, al menos por el momento, y probablemente no lo harán, aunque más adelante podrían ser eficaces contra misiles de crucero y drones. Pero ahora mismo realmente no tienen ningún efecto. Lo demostraré. Mostraré algunas diapositivas para reiterar este punto.
No estoy hablando sin fundamento. Explicaré a su audiencia cómo interpretar algunas de las imágenes que mostraré. Dedicaré un poco de tiempo a enseñarles cómo leer esas imágenes y luego las analizaremos juntos. Y podremos ver que las defensas aéreas contra misiles balísticos, en esencia, no están funcionando en Israel. Así que la cantidad de daño que pueden causar los misiles balísticos es mucho menor que la que pueden causar los aviones que operan dentro de su radio de acción, con el apoyo aéreo y el reabastecimiento adecuados. Pero el peso con el tiempo pasará factura, y esa factura será muy significativa, y tendrá un efecto muy perjudicial en la capacidad de Israel para mantener el funcionamiento de su sociedad. No creo que la sociedad colapse, ni la de Irán tampoco. Pero habrá suficiente disrupción como para empujar a la economía israelí aún más al profundo agujero en el que ya se encuentra. Y la economía importa. Hay muchas formas de llevar a un país al punto en que decida que realmente no quiere seguir bajo las condiciones de la guerra. Y una economía en colapso, sin duda, tendrá ese efecto. También veremos otros efectos más adelante. Por ejemplo, los iraníes han cerrado el estrecho de Hormuz. También tendré algunos comentarios al respecto. Explicaré cómo son los estrechos, porque creo que una cosa es decirlo y otra que la gente lo vea. Tengo algunos mapas que mostraré. Y básicamente va a tener un efecto tremendo, aunque no de forma inmediata. Por ejemplo, el 90% del petróleo crudo que recibe Japón pasa por el estrecho de Hormuz, el 90%. Pero Japón tiene quizá 230 o 240 días de reservas, porque sabe que depende de ese petróleo crudo. China, el 40% de su petróleo crudo pasa por el estrecho, y tiene entre 80 y 90 días de reservas. Corea del Sur, bueno, tengo una pequeña cifra que mostraré más adelante. Así que, una vez que entremos en el periodo de 2 a 3 meses de esta guerra, y continuará, porque el objetivo de los iraníes no tienen otra opción si van a luchar de la manera que han dicho que lo harán, es alargar la guerra, prolongarla y confiar en que el peso del daño que están causando surta efecto con el tiempo. Así que, al principio, veremos una cantidad tremenda de sufrimiento y destrucción en Irán. Y luego veremos los efectos acumulativos de un sufrimiento y una destrucción similares en Israel y en otros países. Y esos otros países importan. Ya sabes, si estás dañando la economía de China, puede que China tenga interés en ayudar a una de las partes o a la otra. Y está claro que China ha ido a ayudar a Irán. Y la ayuda china llegará tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, los chinos han proporcionado datos satelitales a los iraníes. Ahora los iraníes pueden observar y decir, hay muchos aviones en este aeródromo y no en aquel otro, al que sí podemos llegar. También pueden ver qué tipo de daños están causando a Israel. Ya sabes, los israelíes pueden intentar controlar el discurso público sobre esto, pero no van a poder ocultárselo a los iraníes. Y los iraníes van a tener una idea de cómo concentrar sus fuerzas a medida que avance la guerra. Esto no es algo menor. Puede parecer solo fotografías, pero se trata de una capacidad muy importante que China está poniendo básicamente a disposición de Irán. Perdona por interrumpirte. Tuvimos el mismo caso en el Mar Rojo, si recuerdas, con Bab al-Mandab y los hutíes. Decidieron que los barcos chinos y rusos podían pasar, pero seleccionaban los que se dirigían a Israel. Esos barcos no iban a pasar. Pueden ser selectivos en sus ataques a cualquier petrolero en este tipo de situación. Sí, y si piensas en cómo vas a utilizar tus recursos y concentrarlos, incluso si tus recursos son limitados, y yo sería el primero en decirte que los misiles balísticos tienen un límite en la cantidad de daño que pueden causar, simplemente no transportan las enormes cargas útiles que los aviones llevan hoy en día. Pero con el tiempo, eso no importa,
porque los efectos del tipo de ataques remotos de los que ya estamos hablando se acumularán. Así que la estrategia de Irán es sólida, basándose en los recursos de los que dispone. Cada bando está aprovechando sus puntos fuertes, y a los estadounidenses y a los israelíes se les acabarán las cosas. Así que vamos a ver una guerra larga, y va a ser impredecible. ¿Quién sabe qué tipo de cuestiones políticas? Bueno, ya sabes, todo el mundo habla de que el gobierno iraní se está derrumbando. ¿Qué va a pasar con Netanyahu cuando la gente empiece a entender de verdad lo que ha hecho con Israel? Y cuando la población israelí empiece a decir, bueno, no estoy seguro de que haya tenido suficiente. No estoy seguro de querer más de este tipo. Todo el mundo habla de que los iraníes se están derrumbando, pero no sé qué va a pasar en Israel. No lo afirmo en absoluto. Pero tengo contactos israelíes y no están contentos con el gobierno. Hay mucha otra gente que sí lo está, pero ver un poco de realidad podría hacerles cambiar de opinión. Así que tampoco sabemos qué va a pasar allí. Es una situación muy fluida e impredecible. De todos modos, ¿por qué no ponemos esa primera diapositiva? Principalmente para orientarme. Ya he hablado de las defensas aéreas de Irán, tanto de Irán como de Israel, y de sus efectos. Pero pasemos a la diapositiva 2, que simplemente introduce el siguiente tema: el cierre del estrecho de Hormuz, que tendrá sus propios efectos. Si vamos a la diapositiva 3, he incluido algunas cifras que considero importantes. Por ejemplo, entre el 80 y el 90% del crudo de Japón pasa por el estrecho de Hormuz. Si eso deja de estar disponible, cuentan con unas reservas para unos 230 días. Corea del Sur, alrededor del 70%. Son economías enormes. Los estadounidenses, o Estados Unidos, dependen realmente de estas economías. Sabéis, lo que no he incluido aquí es el efecto de esta guerra sobre el público estadounidense. Ahora vamos a ver. Bueno, nosotros los estadounidenses, dicho sin rodeos, somos gordos, ignorantes y felices. Tendemos a ser muy privilegiados, muy aislados. Pero vamos a ver cómo sube el precio del petróleo, por supuesto, en todo el mundo, porque la oferta y la demanda van a desempeñar un papel fundamental aquí. Si el precio del petróleo sube a nivel global, el precio de la gasolina subirá en Estados Unidos, porque nuestras compañías petroleras no están dispuestas a hacer caridad al pueblo estadounidense. Son organizaciones con ánimo de lucro, como nuestras industrias militares, y van a subir los precios en Estados Unidos porque no van a vender productos petrolíferos a los estadounidenses con un margen de beneficio menor del que pueden obtener en las ventas internacionales. Así que las cosas van a ir mal en Estados Unidos. El público estadounidense ya está muy molesto con lo que, con razón, percibe como un aumento de las tasas de inflación en el país. Y tenemos una distribución de la riqueza muy distorsionada en nuestro país. Es algo bastante sorprendente. Quiero decir, somos un país enormemente rico, y ya sabes, no se me ocurre nada que quiera comprar y no pueda hacerlo si así lo decido. Pero eso no es cierto para una gran cantidad de estadounidenses. No debería ser así, porque la distribución de la riqueza podría permitir fácilmente que alguien como yo siguiera viviendo muy bien, y al mismo tiempo que toda la población viviera con la clase de dignidad con la que vivimos personas como yo. Sabes, no es que no tengamos suficiente, es que no lo distribuimos de forma justa. Es una distribución de la riqueza tremendamente injusta. Así que mucha gente está sufriendo muchísimo y van a sufrir aún más. A mí no me afecta demasiado que suba el precio de la comida. No me preocupa eso. Pero puedo decirte que entre el 60 y el 70% de las familias estadounidenses están en serios apuros con respecto a estos costes. Y no es que no me importe, sí me importa. Pero eso tiene que ver con la forma en que el gobierno estadounidense ha priorizado el bienestar de los que somos más ricos en comparación con los que tienen menos. Me refiero a los estadounidenses aquí.
Y el resultado final es que la gran y hermosa ley de Trump dio aún más dinero a quienes ya tenían más, aunque no lo necesitaban. No me afecta. Mi vida personal no cambia por las fluctuaciones de mi riqueza inmediata. Mi renta disponible está muy por encima de mis necesidades, pero eso no es cierto para la mayoría de la gente, y están sufriendo mucho. Y por cierto, me avergüenza esto. Quiero dejarlo muy claro, no es algo de lo que me sienta orgulloso, pero estos efectos sobre la economía estadounidense se van a traducir en votos. El Congreso de Estados Unidos se somete a elecciones en noviembre de 2020, este año, y las encuestas ya muestran que Trump y su partido republicano están en serios problemas. Si las cosas van como podrían ir, no solo podrían perder la Cámara de Representantes, sino que los republicanos también podrían perder el Senado. En general se considera menos probable, pero no estoy tan seguro, porque creo que, con el paso del tiempo, las cosas van a empeorar mucho desde el punto de vista de la reelección republicana. Y los estadounidenses van a reaccionar. Si la Cámara se vuelve demócrata, lo cual creo que es casi seguro, Trump va a tener muchos problemas. Pero si tanto la Cámara como el Senado se vuelven demócratas, estará en serios aprietos, porque no solo podría ser sometido a un juicio político, aunque quién sabe cómo resultaría eso, sino que algunos de esos criminales, me refiero a los que tiene, como el jefe de Seguridad Nacional y nuestro fiscal general, que desafían las leyes y la Constitución de nuestro país, también podrían ser destituidos por el Congreso. Ahora mismo, tenemos un Congreso que no está funcionando. Así que Trump y sus partidarios criminales, o los miembros de su gabinete criminal, son intocables porque el Congreso está controlado por los republicanos en este momento. Pero si eso cambia, la vida se vuelve muy difícil para estos tipos muy rápidamente. Y esa es una de las razones por las que mucha gente pensó que quizá no atacaría a Irán. Porque al atacar a Irán ha hecho que el resultado sea aún más seguro y mucho más probable que le sea profundamente desfavorable. Pero ya sabes, este hombre nunca ha visto una oportunidad violenta de la que se apartara. Así que ahora estamos en esta guerra. Con el paso del tiempo, los efectos del cierre del estrecho van a ser catastróficos. Y la pregunta es, en cierto sentido, ¿qué significa eso? Se puede abrir el estrecho, por ejemplo. La Marina estadounidense es extraordinariamente poderosa. ¿Pueden abrir el estrecho? Mira la siguiente diapositiva, la diapositiva 4. Tengo este círculo alrededor del estrecho de Hormuz y básicamente se cerraría minándolo, es decir, colocando minas submarinas para que los petroleros no puedan pasar. Ahora bien, un petrolero típico puede transportar un par de millones de barriles de petróleo, ¿verdad? Supongamos que un barril de petróleo cuesta $75. No costará $75, costará $100 el barril, pero a $75, eso supone unos $150 millones de ingresos en el petrolero. El propio petrolero probablemente valga $70 u $80 millones construirlo y poseerlo. Así que estamos hablando de un par de cientos de millones de dólares, 250 millones, quizá incluso 300 millones por petrolero, en términos de la pérdida de un petrolero. Nadie va a asegurar eso. Así que, si dejamos de lado esas ideas utópicas que gente como yo podría tener, porque yo no soy responsable de nada, si fuera el capitán de uno de esos petroleros o el propietario de uno de ellos, no pasaría por el estrecho de Hormuz. No me importa lo que digas. Ahora bien, los iraníes, si miramos la siguiente diapositiva, tienen unas 5 o 6 mil minas que pueden desplegar, y realmente no hay forma de detenerlos. Tienen esos submarinos rusos de clase Kilo que pueden colocar minas. Estos submarinos no necesitan usar sus torpedos, pueden simplemente colocar minas.
Pero mi mejor suposición es que los submarinos enanos, los que los iraníes han adquirido de Corea del Norte y también han construido por su cuenta, serían los principales que se utilizarían. No sé el número exacto, pero son más de 20. Estos submarinos pesan entre 75 y 100 toneladas. Tienen una tripulación de 5 o 6 personas. Podrían llevar un par de torpedos, pero no los llevarán. Llevarán minas. Se desplazan bastante despacio. Son submarinos de aguas poco profundas, diésel eléctricos, lo que significa que en esencia no pueden ser detectados en las ruidosas aguas poco profundas del estrecho. No existen sistemas acústicos capaces de detectarlos. Así que pueden estar colocando minas todo el tiempo que Irán quiera mantener el estrecho cerrado. Ahora bien, se podría intentar retirar las minas, pero la eliminación de minas es una operación que normalmente requiere buques de superficie. Podrías tener algunos vehículos submarinos, vehículos robóticos, pero no van a poder hacer el trabajo. No pueden cubrir la zona ni los números. No puedes poner un barco de superficie ahí bajo los cañones de Irán. Quiero decir, vas a perder barcos. Habrá muchas bajas. Así que por lo que puedo ver, la Marina de los Estados Unidos realmente no tiene ninguna opción. Si hay alguien en el público que pueda escribirme una nota diciendo que me equivoco, siempre me interesa. Pero, no veo ninguna manera de que la Marina de los Estados Unidos pueda limpiar esas minas sin perder recursos y poner muchos otros en riesgo. Así que, esos estrechos van a permanecer cerrados y van a seguir cerrados durante mucho tiempo. Básicamente todo el tiempo que los iraníes quieran mantenerlos cerrados, a menos que se pueda llevar a cabo algún tipo de campaña, que no creo que se pueda hacer, para destruir esos submarinos enanos mientras están en el puerto, entrando y saliendo, y cosas por el estilo. Y eso va a ser difícil de hacer, porque esa zona del océano es poco profunda. Pertenece a Irán. No es el mar abierto, donde sales y te destroza la Marina de los Estados Unidos. Así que las cosas van a ponerse feas. Si queremos ver lo grave que es la situación, la diapositiva 6 lo muestra. ¿Ves esas pequeñas flechas moradas? Indican los carriles de entrada y salida, derecho e izquierdo, de las zonas de aguas profundas del estrecho. Los estrechos tienen solo unos 75 a 90 metros de profundidad, lo suficiente para uno de esos grandes petroleros, pero